Hola, muy buenas noches. ¿Alguien me puede confirmar si se está escuchando, por favor? Sí se escucha. Sí se Gracias, muchas escucha. gracias. Muy bien, entonces comenzamos a nombre de la organización Ciencia, Fe y Razón. Bueno, les damos la bienvenida a todos los participantes que están en este momento acompañándonos. Siéntanse por favor en confianza y queremos que esta noche sea de mucho aprendizaje, ya que estamos organizando este bonito evento, una charla titulada Del ateísmo a la fe, el caso de Francis Collins. Así que esta noche vamos a estar aprendiendo de este tema, de este libro que ha escrito este autor Francis Collins. Les voy a hablar un poquito acerca de su biografía. Francis Collins es uno de los científicos más prestigiosos a nivel mundial en el campo de la genética. Personalidad destacada en el proyecto Genoma Humano. Sus descubrimientos en la codificación del genoma humano y la naturaleza de la molécula del ADN fueron los que lo destacaron. Preguntas como, ¿qué cosas le llevaron del ateísmo a la fe? ¿Bajo qué razones piensa que la ciencia y la fe son reconciliables? Se estarán resolviendo en esta hermosa noche. Esto gracias a la organización Ciencia, Fe y Razón, que somos un conjunto de jóvenes que buscamos el diálogo entre la ciencia y la fe y esperamos que sea de mucha ayuda para todos ustedes que están aquí. Durante la exposición pueden hacer sus preguntas en el chat del Zoom. Asimismo, también los que nos están viendo en Facebook, vamos a también estar leyendo ahí los comentarios, las preguntas que van a hacer. Por favor, esto es de mucha importancia, ya que también se estará regalando un libro, así es, un libro, a aquellas personas que puedan participar con sus preguntas, ya sea en este eh, chat del Zoom o si no en Facebook. Bueno, sin más preámbulos, antes quiero dar una frase muy famosa de Francis Collins que dice de esta manera, el Dios de la Biblia es también el Dios del genoma. Se le puede adorar en un templo o en un laboratorio. Su creación es majestuosa, impresionante, compleja y hermosa. Bueno, sin más preámbulo, quiero dar lugar a nuestro presidente del círculo, perdón, de la organización Ciencia, Fe y Razón, quien va a estar esta noche con nosotros exponiéndonos de este caso. Adelante, mi querido amigo Wilber Quispe. Hola, ¿me escucha? Hola, hola, buenas. Sí se escucha. Muy buenas noches, gracias amigo Grady. Buenas noches a todos los que están presentes. Muy bien, vamos a comenzar con este evento virtual. Por favor, voy a compartir mi pantalla. Me avisa. ¿Se ve? ¿Sí, verdad? Ok. Muy bien, Se ve vamos a perfecto. separar este tiempo en dos partes. La primera parte va a durar más o menos 10 minutos. Voy a hablar un poquito del genoma humano y la segunda parte va a tratar sobre Francis Collins. Así que por favor su paciencia porque vamos a enterarnos un poquito más sobre el genoma humano. ¿Qué fue esto? Entonces, comenzamos. ¿Qué fue el proyecto Genoma Humano? Vamos a decir que este fue un proyecto internacional de investigación científica que estaban incluso 6 países.
Estaba Estados Unidos, Japón, China, Francia y creo que Canadá. Entonces, el objetivo de este proyecto internacional era determinar la secuencia de pares de bases químicas que componen el ADN e identificar y cartografiar todos los genes de un genoma humano promedio desde un punto de vista físico y funcional, incluyendo tanto los genes que codifican proteínas como los que no. Entonces, este proyecto trataba de secuenciar el genoma humano y determinar el orden de los cuatro componentes químicos llamados bases que forman la molécula del ADN. El genoma humano estaba compuesto por más de 30.000 genes y unos 3.120 millones de instrucciones genéticas, perdón, 3.120 millones de instrucciones genéticas. Estamos resumiendo de qué se trató este gran proyecto del que fue presidente el señor del que vamos a hablar esta noche. Aquí tenemos una línea de tiempo. Esto no es exhaustivo, simplemente está representando algunos hitos importantes en la historia. Por ejemplo, en 1953, Francis Crick y Watson descubrieron la doble hélice del ADN. En 1970, Frederick Sanger desarrolló técnicas para secuenciar el ADN. Y unos años más tarde, en 1990, el proyecto fue aprobado en el Departamento de Energía y las Naciones de la Salud de los Estados Unidos, más o menos con 300 millones de dólares. Así fue fundado este proyecto en Estados Unidos. 3 años más tarde, eh, Francis Collins fue nombrado presidente del genoma humano. Algunos dirán que el primer presidente fue otro, sí, es cierto, fue Watson. Pero después de 2 años y medio de trabajo, él renunció, así que eligieron a Francis Collins. Y esto sigue. Vamos a ver que, como ya les mencioné, participaron muchos países, como también había muchas universidades Entonces, participando, comenzamos a como nombre los de de la Estados organización Unidos, Canadá, Nueva Zelanda, Ejemplo, Reino esta Unido y bastante también comunicación España. conciliables se En estará el resolviendo 2001, en por el primera diálogo vez, entre la fue ciencia. presentado el Pueden borrador, el hacer primer borrador del genoma humano. Fue publicado en 2 revistas. 2 años más tarde, la secuencia completa del genoma humano fue presentado y pues esto era un hito histórico. Ahí podemos ver en la portada al doctor Francis Collins y también al primer ministro de los Estados Unidos. Entonces, este gráfico nos representa lo que es el genoma humano. En otro momento vamos a hablar básicamente del ADN. Por ahora vamos a usar estos 10 minutos para hablar un poco más sobre el proyecto. A ver, vamos a ver cuál es la importancia del genoma humano. Aquí pongo 4 listas. Primero, contiene toda la información genética necesaria para el correcto desarrollo de un ser humano. Además, permite conocer la causa de la mayoría de las enfermedades diagnosticadas o diagnosticarlas, curarlas y predecir los riesgos potenciales de ocurrencia en algunas personas. Además, es fundamental para la medicina personalizada, ya que nos permite conocer mejor nuestro cuerpo y las enfermedades que lo afectan, y así desarrollar tratamientos más efectivos y precisos. También en el campo de la ciencia forense permite identificar a las personas, ¿no? Muchas veces pasa que no se tiene el cuerpo, entonces podemos servirnos de este descubrimiento. Aquí podemos apreciar la foto del doctor Francis Collins, el año 2003, con el presidente de aquel entonces, Bill Clinton, y el primer ministro,
Blair. Bueno, para este proyecto muchas personas han participado, incluso unos que animaban y otros que básicamente decían que esto era un gasto insulso. Por ejemplo, un respetado científico escribió lo siguiente. Es interesante lo que él escribió. Secuenciar el genoma sería casi tan útil como escribir las obras completas de Shakespeare en cuneiforme, pero ni tan factible ni tan fácil de interpretar. Otro escribió, no tiene sentido que los genetistas anden paseando por un mar de estupidez para salir con los pies secos sobre unas cuantas islitas de información. Bueno, entonces era obvio que había quienes apoyaban y quienes también no lo hacían. Pero ¿qué dice el doctor Francis Collins? Él dice lo siguiente en su libro Cómo habla Dios. A pesar de todas estas incertidumbres, no había duda de lo valioso que sería una secuencia completa del genoma humano. Escondido en este vasto libro de instrucciones estaría la lista de recambios de la biología humana, así como las claves para una gran cantidad de enfermedades que entendemos poco y a las que tratamos de manera ineficiente. Para mí, como médico, la posibilidad de abrir las páginas del libro del texto más poderoso de la medicina resulta extremadamente atractiva, y así todavía inexperto en la jerarquía académica y sin conocer las dificultades prácticas, eh, bueno, dice él, aparte, perdonen, me está tapando, vamos a quitar, ok. Y así todavía inexperto en la jerarquía académica y sin conocer las dificultades prácticas que entrañaba mi plan tan audaz, me uní a aquellos que estaban emprendiendo un programa organizado para secuenciar el genoma, que pronto se llegaría a conocer como el Proyecto Genoma Humano. Bien, ahí terminaría una introducción sobre el Proyecto Genoma Humano. Ahora sí, vamos a conocer quién es Francis Collins. ¿Cómo es que él llega de ser ateo a un hombre de fe? ¿Cómo? ¿Qué le pasó a él? ¿Quién es Francis Collins? Él es un científico norteamericano, director del National, bueno, esto en español sería Instituto Nacional de Investigación del Genoma Humano de los Estados Unidos, por más de 13 años. Premio Príncipe de Asturias a la investigación científica y técnica en 2001. Es miembro del Instituto de Medicina y también de la Academia Nacional de Ciencias, instituciones mmm, muy reconocidas en Estados Unidos. Es también fundador de la Biólogos. Esta es una institución que él mismo ha fundado después de convertirse al cristianismo. A ver, ¿me escucha? Por favor, a ver reacción en Zoom. Sí. A ver, por favor, si se escucha. Sí se escucha. Ok, me avisan. Si pasa algo, me avisan, por favor. Me escriben. Yo puedo leer los mensajes. Continuamos. Eh, Decía que este señor fundó también Biólogos, donde promueve una armonía entre la ciencia y la fe. Bien, continuamos. A ver, él escribió muchos libros, entre ellos Cómo habla Dios. En este libro, Francis Collins presenta la evidencia científica de la fe. Collins confiesa que el descubrimiento del genoma humano le permitió vislumbrar el trabajo de Dios. Entonces, él reivindica que según él hay bases racionales para un creador y que los descubrimientos científicos llevan al hombre más cerca de Dios. Entonces, este señor examina y rechaza al mismo tiempo algunas posturas y creencias también del creacionismo, como la tierra joven, el diseño inteligente. Pero ¿cómo es que él es creyente? Pues de esto seguramente podemos hablar bastante, pero en la parte de preguntas lo vamos a hacer también. Lo que pasa es que Francis Collins viene, hay que saber que viene
de una postura totalmente atea al cristianismo. Así que ya trae por sí una formación de años. Y como él es muy honesto y su propósito es reconciliar el mundo ateo naturalista con el mundo, a ver si levanto un poco aquí, creo que no se escuche bien, eh, trata de reconciliar lo que es la evolución con el creacionismo. Bien, sigamos. Aquí podemos apreciar dos fotos donde él está, primero vemos aquí presente con algunas personas, dos damas, en realidad están entregando un reconocimiento, y la otra también es la foto donde ganó el premio de Príncipe de Asturias. Este premio es incluso más que el premio Nobel, o equivalente al premio Nobel, o mucho más que premio Nobel, según algunos autores. Bueno, semejante personaje, ¿cómo llega a la fe? ¿Cómo llegó esto? Como, bueno, algunos que han visto esta imagen, han visto, ya podrán adivinar qué frase viene, ¿verdad? Eh, ¿Qué te pasó, viejo? Antes eras chévere. Lo que pasa es que él es, como ya les mencioné, es muy honesto, es un científico muy honesto. Si bien es cierto, él nació en una pequeña granja en Virginia, obtuvo su doctorado en química por la Universidad de Yale y se graduó como médico en la Universidad de Carolina del Norte. Ha dedicado la mayor parte de su vida profesional a la investigación en los Institutos Nacionales de Salud Pública de los Estados Unidos, donde desde 1999 dirigió el proyecto Genoma Humano, como ya se ha mencionado, en el que participaron 18 países. Eh, Él dice en su libro, Cómo habla Dios, lo siguiente. Primero, debo explicar cómo un científico que estudia genética llegó a creer en un Dios que no está limitado por el tiempo y el espacio y que tiene un interés personal en los seres humanos. Algunos asumirán que esto se debe a una educación eh, rigurosamente religiosa, profundamente inculcada por la familia y la cultura, y por lo tanto inevitable más tarde en la vida. Pero esa no es realmente mi historia. Yo resalto esa última parte. Francis Collins no creció en una familia cristiana, no tiene padres cristianos, no se educó en un contexto cristiano. De hecho, él, cuando pasó por el posgrado, es decir, cuando estaba haciendo su doctorado, se consideraba ateo convencido. Siendo un joven médico, viajó a Nigeria, África, a hacer trabajos de voluntariado, y allí comienza esta historia, donde le llamó la atención la fuerza de varios de sus pacientes más delicados de salud, que en vez de quejarse y renegar de Dios, parecían apoyarse en su fe como una fuente de fuerza y consuelo. Entonces él se preguntaba, ¿por qué no se enojan con su Dios? ¿Por qué no renegan de su fe? Están en esta condición, están a punto de morir, están con tantas dolencias, pero ellos se fortalecen. Entonces él veía cómo sus pacientes se enfrentaban con esperanza y mucha paz en Dios. Parecía que ellos estaban preparados para lo que viene después, es decir, para la muerte. Esto fue el inicio de su conversión, porque él, y cito, dice lo siguiente, todo ello me impactaba. La cita sigue, hubo un momento especial, tenía una paciente que me recordaba a mi abuelita, uno que le causaba un dolor en el pecho. Durante esos momentos ella oraba. Ella, al compartir su fe día tras día, me hacía pasar incómodo. Un día se volteó a mí, doctor, le he hablado de mi fe. ¿Y usted en quién cree?
¿En quién cree? Entonces responde el doctor, sigue escribiendo. Titubeé para responderle, porque había ignorado la pregunta más importante. ¿Existe Dios? ¿Y se preocupa Dios por mí? Se suponía que era un científico interesado en buscar respuestas y reunir evidencias para ver cuáles deberían ser esas respuestas. Nunca había pasado más de 5 minutos pensando en esto. Así que, en un esfuerzo de apuntar mi ateísmo y confiando en mi ateísmo, quería averiguar por qué los creyentes creen en Dios. Citado de la UCLE 2020. Ahí se podría decir que inicia una examinación a su ateísmo. Él continúa diciendo, porque había ignorado la pregunta más importante, ¿existe Dios? ¿Se preocupa Dios por mí? En mi alrededor había quienes desde luego sabían mucho de ciencia, pero también creían en Dios. Yo asumía que les habían lavado el cerebro, pero cuando hablaba con ellos sonaban lógicos y muy razonables, aunque no lo entendiera por completo. Entonces fui con un pastor que vivía cerca de mí. Se veía un tipo razonable. Él escuchó todas mis preguntas, me dio algunas respuestas. Luego tomó un libro. Deberías leer este libro. Lo escribió alguien como tú, C.S. Lewis. Bueno, esto es interesante. Él lo recuerda y lo escribe en su libro, y también lo cuenta aquí, en la UCLI 2020. Entonces leyó el libro de este señor, C.S. Lewis, el profesor de Oxford, el catedrático de Oxford. Es un libro titulado Mero Cristianismo. Entonces empezó a revisar sus propias creencias. Esto era cuando tenía 25 años, ya con su grado, ya como doctor. Y cuando digo doctor me refiero a que tenía ese grado. Eh, Él dice, al leer el libro me di cuenta que mis objeciones contra la fe eran infantiles. Recuerda esta frase, porque luego voy a volver a esto. Al leer el libro me di cuenta que mis objeciones contra la fe eran infantiles. No sé quiénes están en esta sala o quizás en Facebook también, pero creo que vale la pena escuchar lo que dice Francis Collins, porque quizás usted es ateo, agnóstico, usted no cree en nada, pero sigamos escuchando a este hombre de la ciencia. Él dice, sin embargo, tardé 2 años. Recuerdan que 25 años. Entonces, 27 años tenía cuando él decidió, por fin, hacer algo. Continúo. Tardé 2 años, me aseguré de entender los argumentos de cada texto religioso, pero no entendía y quedé confundido. Pero al tratar con otros cristianos que conocían más, comencé a entender y apreciarlos. El primer capítulo de Lewis era sobre el bien y el mal. Los que han leído el libro Mero Cristianismo saben que es así. Bueno, no es un libro extenso, es un libro pues, de un poco más de 100 páginas. No llega, creo, a 200 páginas. Era la primera parte del libro y realmente me llegó en lo más profundo. No sé si los que han leído recuerdan que C.S. Lewis era ateo también. Entonces, está Francis Collins leyendo un libro de un ateo convertido al cristianismo. Así que le entiende. Desde aquel encuentro con la obra de C.S. Lewis, Francis Collins pasó 2 años luchando con la pregunta, ¿hay un Dios y se preocupa por mí?
Amigos, el hecho de que haya algo en lugar de nada, por ejemplo, esto es lo que dice Francis Collins, y yo les replico, el hecho de que el universo parece estar ajustado para hacer posible la complejidad y por lo tanto la vida, el hecho de que la naturaleza siga estas elegantes reglas matemáticas, estas ecuaciones que amaba, porque él siempre habla de que en su niñez, en su juventud, amaba las ecuaciones, las matemáticas, la química. Él dice, ¿por qué encajan perfectamente? Parece un físico o matemático detrás de todo esto. Eso suena como a Dios, un creador que no estuviese limitado por el espacio y tiempo y hubiese creado todo. Y él se pregunta, ¿y es un creador que le interese la humanidad? Porque él cree que no le interesa. Él está relatando lo que él pasó en los 2 años. A ver aquí. Sigue la cita. Había mucho trabajo. Llegué a ser convencido por pruebas científicas de que Dios es real y que Jesús es su Hijo. Escuchar estas palabras de un científico, y no cualquier científico, es sumamente sorprendente. Pero entienda que él dice, había mucho trabajo. Ya con eso, bueno, yo no vengo de un contexto ateo, pero al menos yo estuve simpatizando mucho con el agnosticismo en un tiempo. Y yo puedo entender cuando dice había mucho trabajo. Él dice, comprendí entonces a Jesús y el significado de la cruz, de que Jesús murió por mis pecados. Nunca tuve eso y de repente lo hice. En una maravillosa mañana de verano y la hierba húmeda de las montañas, caí de rodillas y dije, ya lo entendí, soy tuyo, quiero ser tu seguidor desde ahora hasta la eternidad. Fin de la cita. Esto es lo que dice en su testimonio. Francis Collins. Entonces él cayó de rodillas y por fin después de 2 años reconoció. También dice él que cualquier persona después de leer los primeros capítulos de C.C. Lewis podría convertirse, dejar su ateísmo en 48 horas, dice él. Pero yo no, dice él. Yo demoré 2 años. Seguramente usted también, si no, si no cree que la ciencia tiene relación y armonía con la fe, seguramente está pensando, está preguntándose, pero ¿cómo es posible esto? Él es un científico. Eres un científico, ¿no? Seguramente preguntando también a Francis Collins. Estudias genética y no te das cuenta entre lo que dice la Biblia y lo que tú estudias. No que la ciencia no es compatible con la fe y muchas preguntas, pero tengamos paciencia. Sigamos escuchando y leyendo las citas propias sacadas del libro de Francis Collins. Bueno, él tiene muchos libros. Primero, él dice, en 40 años, esto ya es algo reciente, en 40 años, nunca he tenido un conflicto, siendo alguien que toma la Biblia seriamente y siendo alguien que no aceptaría su trabajo hasta remontarse a las pruebas científicas. Bueno, él, el gran científico reconocido en los Estados Unidos y a nivel mundial, dice que no tiene problemas de tomar en serio la Biblia, seguir siendo un científico riguroso, no tiene problema. Vamos a ver los títulos de sus 3 libros. Primero, el lenguaje de Dios. No sé si ustedes pueden apreciar, abajo eh, dice evidencias científicas para creer en él.
El otro libro es ¿Cómo habla Dios? La evidencia científica de la fe. Todavía tiene otro libro que escribió con otros científicos más. Fe, ciencia y ateísmo, así titula el libro. Eh, ya podemos notar desde la portada de sus libros que él no tiene problemas en reconocer que no hay divorcio entre la ciencia y la fe. Pero yo francamente recuerdo, por mi paso por la universidad, incluso antes y después, me topé con tantas personas que no entienden esto, que para ellos solo tienes que escoger o la ciencia o la fe. Y esto revela tremendamente gran ignorancia de parte de ellos. Por supuesto que no voy a mencionar quiénes, de quiénes escuché, pero algunos que me conocen ya pueden sospechar, obviamente. Vamos a leer más citas de él, de sus libros, además de otros. Dice, esto es del libro ¿Cómo habla Dios? Sí. Que dice, a ver, leo desde el punto. En cuanto a mí, no tengo ni la menor desilusión por estos descubrimientos sobre la naturaleza de la vida. Muy al contrario, qué maravillosa y compleja resulta la vida. Cuán profundamente satisfactoria es la elegancia digital del ADN. Qué estéticamente atractivos y artísticamente sublimes son los componentes de las cosas vivas, desde el ribosoma que traduce el ARN en proteína a la metamorfosis de la oruga en mariposa, al fabuloso plumaje del pavo real para atraer a su pareja. La evolución como mecanismo puede ser y debe ser, ¿verdad? Pero eso no dice nada sobre la naturaleza de su autor. Quienes creen en Dios tienen razones para estar más asombrados, no menos, dice él. Otra cita. Primero debe explicar cómo un científico que estudia genética llegó a creer en un Dios que no está limitado por el tiempo y el espacio y que tiene un interés personal en los seres humanos. Algunos asumirán que esto se debe a una educación rigurosamente religiosa, profundamente inculcada por la familia y la cultura, y por lo tanto inevitable más tarde en la vida. Pero esa no es realmente mi historia, porque él, como ya les mencioné hace unos minutos, él no viene de una familia cristiana. Otra cita, la consideración de tan importantes asuntos puede ser inquietante, ya sea que le demos un nombre o no. Todos hemos llegado a una cierta concepción del mundo. Nos ayuda a encontrarle sentido al mundo que nos rodea. Nos proporciona un marco de trabajo ético y guía nuestras decisiones sobre el futuro. Escuche a esta parte, por favor. Cualquier persona que juguetee con su concepción del mundo no debe hacerlo a la ligera. Sí, es importante reflexionar sobre el, sobre el problema de la vida, del origen, del mundo, del universo, sobre los problemas existenciales. Es necesario reflexionar sobre la vida después de la muerte, por qué estamos aquí, cómo hemos llegado. Es bueno, él dice, no debes tomar a la ligera. Él se pregunta también, ¿pudiera ser que este anhelo por lo sagrado, que es un aspecto universal e intrigante de la experiencia humana, no fueran buenos deseos, sino un indicio que señalara hacia algo superior a nosotros? ¿Por qué tenemos un vacío con la forma de Dios en el corazón y en la mente, a no ser que tenga por fin ser rellenado? En nuestro moderno mundo materialista, es fácil perder la vista, esa sensación de anhelo en su maravillosa colección de ensayos, enseñarle a hablar a una piedra. Annie, bueno, él cita, ¿no?, a otra persona, ¿no? Es interesante también la cita que él hace de esta señora.
Pero yo quiero puntualizar esta parte que dice, eh, ¿por qué tenemos un vacío con la forma de Dios en el corazón y en la mente, a no ser que tenga por fin ser rellenado? Es decir, ¿por qué se da eso? Porque todos sabemos que en algún momento reconocemos que estamos vacíos y Él sugiere que seguramente Dios lo ha diseñado así y debe ser llenado por Él. Bueno, obviamente lo sacó de sus lecturas porque C.S. Lewis aborda bastante esos temas. De hecho, aquí está una cita de C.S. Lewis. El hecho de que nuestro corazón anhela algo que la tierra no puede proveer es la prueba de que el cielo debe ser nuestro hogar. Algunas citas más, porque estamos respondiendo como un hombre de ciencia. Puede decir que no hay problemas en amar la ciencia, desarrollar la ciencia, defender la ciencia, al mismo tiempo que se ama a Dios y se defiende a Dios. Eso es casi inconcebible en nuestro contexto. Pero sigamos leyendo a Francis Collins. El Dios de la Biblia es también el Dios del genoma. ¿Qué te parece esto? Otro. Se le puede adorar en un templo o en un laboratorio. Su creación es majestuosa, impresionante, compleja y hermosa. Otra cita. Es tiempo de llamar a una tregua en la guerra entre la ciencia y el espíritu. Dios no amenaza a la ciencia, la mejora. Dios no es amenazado por la ciencia. Él la hizo posible. Francis Collins. Aquí tenemos otro. La ciencia no es nada más que la humanidad tratando de entender la grandeza del diseño de Dios. Francamente, esto es una de las frases más favoritas. Bueno, yo personalmente lo valoro bastante esto que dijo Francis Collins. Y resume mucho de este conflicto. Dice que la ciencia para él no es nada más que la humanidad entera tratando de entender la grandeza del diseño de Dios desde cualquier campo. Del ateísmo, ¿qué dice Francis Collins? Vamos a ver lo que dice, lo que piensa. Dice que es la postura más irracional de todas, porque él habla de cuatro posturas: agnosticismo, habla del teísmo, habla del creacionismo y así. Y del ateísmo dice que es la postura más irracional de todas, una forma de fe ciega que adopta una serie de creencias que no pueden defenderse mediante la razón, solamente mediante la razón. El agnosticismo, según él, en cambio, considera que es una posición defendible. Esto en su libro Cómo habla Dios. Y me hace recordar un pasaje que escribió el, el gran Pablo. Escribió a los romanos lo siguiente: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y yo creo también que Francis Collins entendió que este mundo revela la obra de Dios y él no podía ser deshonesto,
porque las evidencias del genoma humano, de la física, de la química, de la biología, sugieren que hay un Dios que ha creado todo esto. Y cuando va a la Biblia, Él le habla y Él cree. Y no quiere ser tildado por Dios como aquel que presenta excusas, como aquel que no hace caso a las obras que Dios ha dejado. Él cree en Dios y prefiere estudiar cómo funciona esta naturaleza, este mundo, y todavía sigue haciéndolo. Aún él no ha fallecido. Bueno, hemos aprendido, no sé si bastante o poco, sobre Francis Collins. Espero que haya sido útil para ustedes. Para mí fue muy nutritivo el hecho de conocer más sobre Francis Collins. Así que ahora voy a pasar la posta a mi amigo Grady. Seguramente hay preguntas para poder responder. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos a nuestro presidente de la organización Ciencia, Fe y Razón, Voy a quien ha dejar de compartir. expuesto acerca del tema del ateísmo a la fe. Entonces, estamos agradecidos contigo, Wilber. Gracias por esta exposición y queremos animar a todos los que están presentes a que puedan lanzar sus preguntas. Por favor, estamos esperando para que podamos hacer este tiempo de preguntas y respuestas. Por favor, animamos a todos los participantes a que puedan escribir en el chat del Zoom o también pueden activar su audio y hacerlo de manera audible. Entonces, por favor, vamos a dar un tiempo para que puedan escribir mientras yo voy leyendo algunas preguntas que ya están en el chat, seguramente ya están escribiendo, para que puedan ser respondidas por nuestro expositor. Buenas noches, A hermano. ver, Mi buenas nombre es noches. Alexander. Adelante. Adelante, Alexander, con tu pregunta. En la exposición mencionó una parte donde dice que al científico vio pruebas contundentes que le ayudaron a vislumbrar la obra maravillosa de Dios. ¿Me podría decir cuáles son esas pruebas contundentes? Gracias por tu pregunta. Adelante, Wilber. Perdón, Grady, disculpa, aquí mi laptop necesitaba. Sería, sí que estaba en Safari. ¿Pudiera repetir, por favor, la pregunta, nuestro amigo? Hermano, buenas noches. Disculpe, la pregunta era, en la exposición dijeron que el científico Francis vio Colin. pruebas contundentes que le ayudaron a vislumbrar la obra maravillosa de Dios. De repente nos podría dar un ejemplo de esas pruebas para nosotros también poder explicar a las demás personas que no creen, ¿no?, en la creación. Está bien, gracias. Bueno, no creo que dije vio pruebas irrefutables o grandes. Lo que sabemos es que Francis Collins fue convencido de que su ateísmo no era una buena posición, no era defendible, y porque el ateísmo no podía responder las preguntas que la humanidad tiene, porque el ateísmo no puede explicar bien el origen del universo, de la vida. Entonces, al leer la obra de C.S. Lewis, entendió que seguramente hay un Dios. Él llegó a creer en ese Dios, empezó a leer la Biblia y entendió mejor. Participó en la investigación del proyecto Genoma Humano y, como ya hemos citado, él se queda maravillado de tanta ingeniería como lo ha codificado Dios.
para que el ser humano o la vida en general funcione, se reproduzca. Entonces, eso es lo que él entiende y él defiende. Trata de reconciliar a los hombres que están de este otro lado, que es el naturalismo, evolucionismo netamente puro y materialista, con los creyentes. Él quiere estar al medio de sí. Venga, podemos dialogar, podemos hablar, porque no hay necesidad de poder elegir solo el naturalismo o el ateísmo, o solamente de estar al otro lado, soy creyente o cristiano, nada tengo que ver con la ciencia. Eso él dice, no, no debe ser así. La ciencia lo ha hecho Dios y debe ser estudiada. Y nadie tiene que temer. Espero haber respondido tu pregunta. Sí, hermano, no sé si esta pregunta correspondería a esta etapa, pero muchas veces dicen cuando fueron creados Adán y Eva, la ciencia dice que cuando dos personas que son parientes o que son hermanos tienen hijos, sus genes se modifican o se alteran y hay deformaciones, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros podríamos responder a esas personas en el caso de las primeras generaciones, ¿no? A ver, Francis Collins sí habla de Adán y Eva por esa parte, ¿no? Creo que es en otro libro, en el lenguaje de Dios, que está en, no encontré eso en la versión español, pero sí habla de eso, sería bueno escucharle, piense. Pero yo te digo que tampoco Francis Collins es un, un científico que cree toda la postura quizás que los cristianos abrazan, ¿no? En nuestro contexto. Él, por ejemplo, está de acuerdo con él. Crea, él dice teísmo evolutivo. Es decir, que Dios pudo haber usado la, la evolución. Él dice, ¿no? También rechaza en gran parte el diseño inteligente. Sí. Por otro lado, él sugiere que no se debería tomar como literal los primeros dos capítulos de Génesis. El resto sí, y tiene sus razones. Pero otra vez digo, a él hay que entenderle, porque viene de un contexto diferente quizás a la mayoría de nosotros. Él vivió hasta los 27 años como ateo y está en un mundo académico y él, su posición y su labor es tratar de reconciliar a esos dos grupos. Eso es su meta. En ese sentido, no hay que, yo personalmente no critico, ¿no? ¿Y por qué crees que Dios pudo haber usado la evolución? Él tiene sus razones para decir, y sería bueno leer, pero si quieren leer, les podemos pasar el libro. Hay manos levantadas, Dan Aguirre, Así es. por A favor, ver, puedes hacer tu vamos pregunta. a dar paso a los que están escribiendo también, por favor, de manera ordenada. No sé si Wilber puedes mejorar tu audio, no sé si es mi, no te logro escuchar muy bien. No sé si está pasando con todos. Hay algunas preguntas, vamos a dar pase a la primera pregunta que se lanzó en el chat, ya, y luego no sé si alguien esté levantando la mano también, por favor, me ayudan los de la, la, la junta directiva de la organización a verificar eso, por favor, ¿sí? Hay una pregunta, lo voy a leer, dice así, esto viene de Sheila Rojas. En el capítulo sobre ateísmo y agnosticismo, ¿cuál es el argumento principal de Collins contra Richard Dawkins y cómo aborda la relación entre el naturalismo metodológico y el naturalismo filosófico? Adelante, Wilton. Ah, quiero comprobar cómo está mi audio ahora. Ya te escucho bien. Muchas gracias. A ver, ¿cuáles son las creencias
No, eso es la pregunta que me hizo. ¿Cuál fue? Ok. En el capítulo sobre el creacionismo, ¿cuál es la respuesta, explicación de Collins para conciliar la creencia en la evolución con los relatos bíblicos de Génesis? Creo que respondí ya esto. La primera pregunta, Wilber. La primera pregunta en ¿Dónde el está chat. la primera ¿Cuáles son pregunta? las creencias científicas de Collins? Vamos en orden. Ok. Bueno, respecto a Big Bang, como mencioné, él cree que Dios usó ese mecanismo, es decir, pudo haber creado de esa forma, porque cree que algunas pruebas a favor del gran explosión o Big Bang no tienen por qué contradecir el relato de Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y respecto, ¿cómo reconciliar esto con su fe cristiana? Pues no nos debe sorprender que en los Estados Unidos y a nivel mundial, gran parte de los cristianos, bueno, no gran parte, perdonen esa palabra, muchos científicos cristianos también creen que Dios pudo haber usado el Big Bang. De hecho, hay incluso explicaciones, ¿no? Bueno, mi posición puede ser diferente, tu posición puede ser diferente, pero la posición de Collins es esa, que cree que Big Bang ocurrió y eso era una obra, digamos, que fue causado por Dios. Muy bien, gracias. ¿Hay alguien que esté levantando tal vez la mano? Si no, continuamos con las preguntas del chat. Sí, sí, yo Dante, estoy levantando la adelante. mano. Sí, sí. Buenas noches. No, Mi pregunta adelante. es si, sí, sí, mi pregunta es si el pensamiento de Franz Collins, está remontado un poco al el pensamiento, ¿no? Del Dios de Spinoza. Esa es mi pregunta. No, para nada, para nada. Ahí está bien. Muchas El gracias. único, sí, el único similitud sería que hay un Dios, pero la diferencia es mucha porque él cree en un Dios moral, en un Dios justo, en un Dios que disciplina, en un Dios que demanda del hombre, de su creación, obediencia y otras cosas. Así cree Francis Collins. Es decir, cree Ya, en lo que dice muchas Dios. gracias. Gracias, gracias. Buena pregunta. Vamos con las otras Muy bien, preguntas, amigo Grady. gracias. A ver, así es, hay una pregunta a ver en el chat. A ver si estoy yendo en el orden, creo que es de Samuel Benjamín. Dice, en el capítulo sobre la creación o el creacionismo, ¿cuál es la explicación de Collins para reconciliar la ciencia en la evolución con los relatos bíblicos de Génesis? De Samuel Benjamín. Bueno, en el capítulo sobre el creacionismo, sí, Francis Collins escribe eso en su libro Cómo habla Dios. Y él cree que, por ejemplo, la evolución es factible, posible, pero eso no quiere decir que él es meramente evolucionista y no cree en Dios, sino que cree que Dios pudo haber usado esa forma para que pueda diversificarse, por ejemplo, la vida. En otra parte, casi al final, dice, si tengo que escoger entre el creacionismo y el evolucionismo, pues tendré que escoger el creacionismo. Sí, él dice. Pero estoy pensando algo más. Eh, en otro libro, él habla que las personas no deberíamos concluir
que solo tenemos la opción de ciencia o la opción de gozo o fe. La ciencia no puede decirte que Dios existe, sí o sí, y te lo puede demostrar. Tampoco puede decir que no existe Dios y te lo va a demostrar. Él cree que por otras vías debemos saber eso. Y creo que tiene mucha razón. Y cita también se apoya en otros autores más. Debemos usar otras fuentes, otras razones para llegar si Dios existe o no, pero la mera ciencia no nos mm, demostrará, tampoco nos dirá que no existe. Muy bien. A ver, continuamos con más preguntas. Tenemos también otra pregunta de Pedro. Según Francis Collins, ¿cómo es que Dios nos habla a través de la ciencia? Antes quisiera que algunos de los que estén en Facebook o los que puedan acceder pudieran también hacer llegar las preguntas de Facebook. Alguien me había dicho que estaría por ahí. Ok, respondemos a la pregunta de Pedro. ¿Cómo es que Dios nos habla a través de la ciencia? Bueno, si uno va a la Biblia, recordará que un pasaje dice que Dios nos ha hablado de muchas formas, de muchas maneras en el pasado. Pues sintetizando, podríamos decir que Dios habló al hombre, a la humanidad, por medio de la creación, es decir, este universo, el sol, la luna, los animales, la vida y toda su complejidad y diversidad. Por otro lado, Dios habla también al hombre y de manera ya más personal, a través de Jesús, a través de la Biblia. Son formas como Dios se manifiesta a su creación. Eso es lo que yo creo. Eso es más mi respuesta que lo que diga Francis Collins. Toda su complejidad y diversidad. Muy bien, gracias. Así es, los que están también viéndonos por el Facebook, por favor, háganos llegar sus preguntas. Estén atentos, por favor, los de Cifra, para ver si hay alguna pregunta por Facebook. Mientras tanto, leemos la siguiente pregunta que es de también Sheila. Dice, en el capítulo sobre ateísmo y agnosticismo, ¿cuál es el argumento principal de Collins contra Richard Dawkins y cómo aborda la relación entre el naturalismo metodológico y el naturalismo filosófico? Gracias por la pregunta. Bueno, nuestro gran científico dice, bueno, vamos a mencionar algo, entre paréntesis. Él trabaja y creo que están juntos en algún proyecto actualmente. Es un hombre que académicamente respeta. Bueno, hay un mutuo respeto entre los dos. De hecho, creo que han participado en un debate o un evento también. Pero en el libro, como habla Dios, habla de los tres argumentos de Richard Dawkins. A ver si lo encuentro. Perdónenme, por favor, denme unos segunditos. Bueno, voy a demorar. A ver si recuerdo. Los tres argumentos de Richard Dawkins es que el diseño no es diseño, es aparente diseño. Que el creacionismo no explica mejor el origen de la vida del, etcétera. Y otro más, no recuerdo. Y dice nuestro gran Francis Collins que Richard Dawkins es un gran maestro en crear un hombre de paja y rebatirlo y abatirlo, pero que lo que él dice del cristianismo no se ajusta a la realidad. Eso estoy parafraseando. Así que no está de acuerdo con sus argumentos a favor del ateísmo de Richard Dawkins. Como ya mencioné en otro momento,
Él cree que el ateísmo es de las cuatro posturas que él tiene en su biólogos, es la más indefendible, es la más irracional de las cuatro, y que el agnosticismo sería quizás algo defendible. Esa sería la respuesta. Muchas gracias por la pregunta también. Vamos a continuar con más preguntas. Tenemos más preguntas. Eh, Otra pregunta dice, el saber que Francis Collins defiende la evolución y por lo tanto contradice la teoría de creacionista, ¿quiere decir que no cree en el Dios de la Biblia? Bueno, no sé si está bien escrita, a ver si lo puede responder. No sé dónde está esa pregunta. Fabiola Ruth Quispe, ¿Dónde está después esa pregunta de... que no encuentro? Pero, eh, perdóname, ¿me puedes repetir? El saber que Francis Collins defiende la evolución y por lo tanto contradice la teoría creacionista, ¿quiere decir que no cree en el Dios de la Biblia? No, pues mira, él tiene tantos libros en los que ha hecho saber claramente que cree en Dios. Hemos escuchado las citas textuales de sus libros, de su testimonio, donde él cree en Dios, él cree en Jesús como el Hijo de Dios. Solo que las evidencias a favor de la evolución no se pueden negar, él dice, eh, que Dios pudo haber creado y que también permitió que, por ejemplo, el ADN pudiera permitir que las personas, perdón, los seres vivos pudieran diversificarse, cambiar, mutar. Entonces, él cree eso, pero de ninguna manera cree que Dios no existe. Dicho en otras palabras, él cree que Dios usa o permitió como mecanismo la evolución. Muy bien, gracias. Tenemos también una pregunta en Facebook. A ver, vamos a dar lectura a la pregunta de Facebook. Nos escribe Janet Venero Quispe. La pregunta dice, ¿se puede creer en Dios y ser un científico? Sí, primer caso, Francis Collins. Podemos mencionar cientos de científicos, que por cierto es otro tema eso, pero sí, y hay cientos de científicos que creen en Dios. Gracias por la pregunta también a Janet Venero. Y también estamos esperando más preguntas de Facebook. A ver, también aquí en el chat, por favor, hagan sus preguntas. Recuerden que vamos a regalar un libro a aquellas personas que participen. Por favor, a ver, alguien que pueda encender su audio también, hacer la pregunta de manera directa. Anímense a hacer sus preguntas, a ver, en el chat, ya sea de manera audible. Creo que hasta el momento hemos terminado con las preguntas del chat, a ver si alguien más se Hay anima. una pregunta, hay una pregunta que a mí me ha llegado. En No sé si está Facebook. también por Claro ahí. que sí. Voy a dar lectura. Sí, sí. Dice, ¿cuál fue el momento en el que Francis Collins dejó el ateísmo por el cristianismo? Muchas gracias. Es muy buena pregunta y creo que resume esta conferencia. Cuando Francis Collins viaja de los Estados Unidos a Nigeria, se topa con unos enfermos, pacientes que creían en Dios y que tenían tanta fortaleza para enfrentar a esa situación. Eso fue el punto de partida, pero
como que ahí todavía no pasó nada. La pregunta que le hizo una anciana, creo que es importante recordar. ¿Usted en qué cree? Yo le he compartido mi fe tantas veces. Dígame, doctor, ¿en qué cree usted? Y él no sabía responder en qué creía. Esa pregunta hizo que él decidiera investigar más el cristianismo y por qué estas personas tenían tanta fuerza a pesar de su situación. Lee el libro de César Lewis y enfrenta una serie de dudas y también recibe muchas respuestas a sus preguntas. Le revuelca el libro por 2 años, busca respuestas de aquí y por allá y concluye que Dios existe y se entrega a Él. Eso es. No podríamos decir que fue esto, ¿no? Pero fue un proceso de 2 años. Gracias. Muy bien. Tenemos también preguntas ahora en el chat. A ver, vamos a ver. Hay otra pregunta de Meyer Josué. Dice así la pregunta: ¿cómo ha influido Francis Collins en el diálogo entre la comunidad científica y la comunidad religiosa? Interesante. Bueno, ¿qué podría decir? ¿Cómo ha influido? Me viene a la mente cuando él, perdón, aquí, unos animalitos están ladrando, se escucha, pero se filtra. Ok, entonces cuando él lanza su proyecto de biólogos, se unen varios científicos, Alistair Marcraft y otros que no conozco mucho, empiezan a hacer como un círculo, ¿no? Yo pienso que mucha gente le apoya. Recuerdo también que cuando el año 2009, si no fue ese año, fue antes, fue nombrado para ser director del Instituto de Ciencias y la gente lo apoyó, el Congreso votó por él, o sea, tiene mucha influencia. Claro que hay un grupo de personas que también critican seguramente su posición ya muy manifiesta, ¿no? De que es cristiano, pero él tiene mucha influencia. Ha sido consejero de Bill Clinton, incluso participó en el periodo de Obama y posterior a él. Es un hombre que tiene mucha influencia. Se podría decir que es uno de los científicos más grandes y actuales del mundo. Su opinión tiene mucha relevancia en las decisiones. Gracias. Gracias por la pregunta y gracias también por la respuesta. Y vamos a ver si tenemos más preguntas en el chat. Lo que sí tenemos una pregunta, pero vamos a ver, vamos a leer la pregunta, dice de Dante Aguirre. Si Francis Collins dice que gracias al genoma humano le permitió vislumbrar cómo es Dios, ¿significa que somos su imagen y semejanza exacta? Esa pregunta no escuché, pero creo que es, si Francis Collins dice que gracias al genoma humano, le, ¿qué palabra es esta? Le permitió, supongo que, vislumbrar cómo es Dios, significa que somos su imagen y semejanza exacta. Bueno, no sé exactamente, pero él sí dice eso, que su trabajo en el proyecto del genoma humano le permitió vislumbrar cómo es Dios. En otra cita que hemos leído esta noche, dice que eh, toda la ciencia humana es como intentar conocer o acercarse a Dios. Ese es eso, la humanidad entera haciendo esfuerzos para conocer la creación de Dios. Muy bien, creo que eso Muy es bien. todo, amigo Grady. Gracias a quienes nos han hecho llegar sus preguntas. Así es, agradecemos a todos los que han estado participando en, en esta hermosa charla que hemos tenido esta noche.
Gracias por su buena disposición y también no agradecer a los que han hecho la pregunta mediante el Facebook, que también nos están viendo por el Facebook y qué bueno, ¿no? Que estén acá. Eh, Adelante, Wilber, no sé si tienes algunas palabras para, había un premio acerca del libro, no sé cómo lo podemos hacer esto. Posible. A ver, adelante, Wilber. Sí, está bien. Yo quisiera animar a todos los que están presentes que si no creen en Dios o creen que no hay forma de reconciliar entre la ciencia y la fe, puedan investigar honestamente. Además, también puedan sintonizarnos, puedan participar con nosotros. Nosotros, como una organización, tratamos de abordar estos temas que nos parecen sumamente importantes, toda vez que no se tocan ni siquiera muchas veces en las universidades. Creo que es meritorio que todo joven que tiene esas preguntas pueda resolverlas, pueda buscar y encontrar respuestas. Y ciencia, fe y razón es un espacio, es uno de los espacios que estoy seguro que le permitirá crecer, aprender, como también estamos dispuestos a aprender de los demás. Siempre nuestros brazos están extendidos a todas las personas, por más que sean creyentes, ateos, agnósticos. Pero también quiero mencionar que posiblemente bueno, en este año quizás tengamos un evento. En todo caso, el siguiente año vamos a estar tocando sobre el ADN, el mundo del ADN. Vamos a ver también otros temas sobre quien dice, no, secciones, ¿no? Sobre, por ejemplo, estoy pensando, está programado también los temas de un poco de filosofía eh, y otros temas. También tenemos expositores, otros expositores, así que por favor puedan seguir la página de Ciencia, Fe y Razón, como también estar pendientes si quieren también participar de algunas lecturas que nosotros tenemos. Eso sería todo, amigo Grady. Gracias, muchas gracias. Listo, gracias a ti, gracias, Wilber, y muchas gracias a todos por haber participado en esta conferencia y por favor síganos, como dice, en Facebook, Organización Ciencia, Fe y Razón. Y también estamos también teniendo reuniones, así que estén atentos a todos los comunicados y posts que hagamos mediante el Facebook. Muy bien, gracias a todos y que tengan una bonita noche.